Un pupitre ocupado, una esperanza renovada, un mercado que resurge entre las cenizas. ¿Acaso este es el verdadero comienzo de un nuevo Burkina Faso? ¿O solo una pausa frágil en la incertidumbre? La pregunta, tan simple en apariencia, esconde una red de historias, desafíos y lecciones que merece ser explorada a fondo. Para comprender la magnitud de este momento, debemos sumergirnos en el pulso cotidiano de dos comunidades, Yorot y Tanunya, donde la vida ha vuelto a abrirse paso, pero donde cada gesto aún lleva la marca de la resistencia. En un aula austera, 111 estudiantes se acomodan como pueden en apenas 74 pupitres. El espacio es insuficiente. Algunos niños comparten asiento, otros se sientan en el suelo, pero la determinación es palpable. Nadie se queda fuera. No es solo una cifra, sino el retrato vivo de una comunidad que se niega a rendirse, incluso ante la escasez más dura. Podría parecer un detalle anecdótico, pero la escena evoca imágenes históricas de otros momentos críticos en el mundo. Por ejemplo, durante la posguerra en Europa, escuelas improvisadas reunían a decenas de niños en aulas destruidas, compartiendo bancos y libros. Así, en Burkina Faso, cada pupitre ocupado es también una victoria sobre el olvido, un eco de aquellas comunidades que, en situaciones límite, eligieron educar como acto de esperanza. Afuera, los mercados de Yorot y Tanunya vuelven a llenarse de voces. El bullicio retorna, comerciantes que gritan sus precios, familias que se cruzan, la rutina que lentamente toma de nuevo las calles donde antes reinaba el silencio. Las vendedoras de frutas y hortalizas, los sastres, los agricultores con sus mercancías, todos regresan con cautela, reconstruyendo relaciones comerciales y sociales interrumpidas por el miedo. Estos gestos cotidianos, ir a clase, comprar, regresar, brillan con un significado extraordinario después de meses en que fueron un lujo inalcanzable. Son la prueba tangible de que la vida, aunque golpeada, se niega a desaparecer. Cada madre que lleva a su hija a la escuela, cada joven que ayuda en el mercado, se convierte en un eslabón de una cadena invisible que sostiene la esperanza colectiva. En este despertar, el nombre de Ibrahim Traoré se escucha en cada esquina. Para muchos, él es símbolo de una reconquista que trasciende lo militar. Reconstruir desde abajo, desde la escuela, el mercado, el hogar. La gente busca pruebas concretas, y cada pupitre lleno, cada puesto abierto, son piezas clave en la reconstrucción de la confianza y la seguridad. Traoré, a ojos de muchos, representa el compromiso de no limitar la reconquista a un eslogan. En vez de discursos vacíos, la comunidad mide el avance en hechos palpables. La reapertura de escuelas, el regreso de los comerciantes, la posibilidad de vivir sin temor constante. Es un liderazgo que, como el de otros líderes en situaciones de emergencia, pensemos en la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio o la resistencia de los ucranianos en tiempos recientes, se juega en la cercanía al pueblo y la capacidad de responder a las necesidades inmediatas. Pero la gran incógnita sigue ahí. ¿Pueden estos signos, estas aulas repletas, estos números pequeños pero llenos de sentido, borrar años de temor, incertidumbre y fractura social? ¿Alcanza con recuperar la rutina para cimentar el futuro de toda una nación? No hay respuesta fácil. La historia nos enseña que los procesos de reconstrucción social son frágiles y complejos. En Sierra Leona, tras años de guerra civil, el regreso de los desplazados y la reapertura de servicios públicos fueron apenas el inicio de un largo trayecto hacia la reconciliación. En Colombia, tras los acuerdos de paz, comunidades enteras tardaron años en recuperar la confianza y reconstruir el tejido social. En Burkina Faso, el riesgo es inmenso. Si esta normalidad frágil no se consolida, la esperanza se desmoronará como un castillo de arena. Volveríamos al inicio, perdiendo una oportunidad única para forjar un futuro digno y estable. La vida diaria, tan fácil de perder, se ha convertido en el campo de batalla decisivo para Burkina Faso. No se trata solo de estadísticas, sino de la lucha diaria de familias que han perdido todo
y aún eligen quedarse y reconstruir. Pero la normalidad no se construye solo con presencia. Requiere tiempo, protección y confianza. ¿Qué sucede cuando la amenaza acecha aún en el horizonte? Hace pocos meses, el silencio reinaba en los caminos de Burkina Faso. Las familias huían de sus casas, las escuelas quedaban reducidas a escombros, y la vida cotidiana se apagaba. Los pueblos de Yorot y Tanunya, como tantos otros, estaban a un paso de desaparecer bajo el peso del miedo y la incertidumbre. La huida fue masiva. Dejaron atrás no solo pertenencias, sino la trama invisible que da vida a la comunidad. El Estado, incapaz de proteger a su gente, se volvió casi un espectro. Los mercados, antes corazón social y económico, cerraron. Las escuelas, fuente de esperanza, quedaron vacías. El lazo entre autoridades y ciudadanos se rompió, agravando la fractura. Podemos imaginar, por ejemplo, la angustia de una madre que, por primera vez en su vida, no puede enviar a sus hijos a la escuela, o el desconcierto de un joven que ve su mercado desaparecer de la noche a la mañana. Estas historias individuales, repetidas por cientos, forman la base de una herida colectiva que no se cierra fácilmente. En ese vacío surgieron los voluntarios para la defensa de la patria, los conocidos PINTE-DP. Hombres y mujeres de la propia comunidad se organizaron para proteger sus aldeas, convirtiéndose en el primer escudo ante la inseguridad. Junto a las fuerzas nacionales, los UMBDP lograron devolver poco a poco una calma precaria y crear las bases para el regreso de los desplazados. La aparición de los VDP tiene paralelos históricos. En Sudán del Sur, los grupos de autodefensa local desempeñaron un papel fundamental en la protección de aldeas aisladas durante los picos de violencia. En Colombia, las guardias indígenas surgieron para proteger territorios ancestrales, mientras el Estado era incapaz de garantizar seguridad. Así, en Burkina Faso, los VDP representan la capacidad de la sociedad civil para organizarse y resistir, pero también subrayan la urgencia de un Estado presente y eficiente. Esa chispa de seguridad encendió un efecto dominó. Primero regresaron unas pocas familias, después volvieron los comerciantes y las escuelas reabrieron. Ver cada pupitre ocupado por un niño, en Yorot eran más de 111, en Tanunya 74 en un solo curso, era una declaración silenciosa. La vida volvía y la confianza, aunque frágil, empezaba a reconstruirse. Cada paso es precario. Si la seguridad se tambalea, las familias podrían huir de nuevo. Si los servicios fallan, el miedo regresa y la cohesión se quiebra. Lo que se juega no es solo la normalidad diaria, sino el futuro de toda una región. Sin estos avances, el vacío y la desconfianza podrían asentarse para siempre. Para ilustrar la fragilidad de este proceso, basta recordar el caso de Mali, donde, tras breves periodos de estabilidad, nuevos brotes de violencia obligaron a decenas de miles a desplazarse nuevamente. En Nigeria, las escuelas que reabrieron tras los ataques de Boko Haram tuvieron que cerrar meses después por falta de garantías. Burkina Faso, consciente de estos ejemplos, sabe que no se puede bajar la guardia. La reconstrucción de Burkina Faso se mide no solo en mapas militares, sino en detalles. El bullicio de un mercado, una clase llena de voces infantiles. Cada logro es una apuesta contra el olvido y la resignación. Pero la pregunta persiste. ¿Es este renacer tan firme como aparenta, o hay amenazas capaces de romper este delicado equilibrio? Las señales de vida en Yorot y Tanunya son alentadoras, pero la sombra del pasado aún acecha. ¿Podrán las comunidades mantener viva la esperanza ante los desafíos que se avecinan? No todos confían plenamente en este renacimiento. Las dudas persisten, y las heridas del pasado todavía supuran. Para muchos, el regreso de la vida cotidiana a Yorot y Tanunya parece demasiado reciente, tan frágil como un suspiro, como si todo pudiera desvanecerse en un solo día. Algunos observadores externos advierten: los avances podrían ser solo una ilusión, una burbuja a punto de estallar ante la menor crisis, igual que en otras regiones del Sahel.
la Reconquista aún enfrenta críticas severas. Hay quienes señalan que todo descansa sobre los hombros de los voluntarios para la defensa de la patria, los VDP, cuyo alcance y recursos siguen siendo limitados. Si fallan, las comunidades más vulnerables quedarían expuestas y solas. Pero aquí ocurre algo distinto. No es solo que la vida haya vuelto. En Jorot y Tanunya, la rutina se ha reactivado con tal fuerza que resulta imposible no notarlo. Los mercados reabren y el bullicio de las aulas llenas se convierte en prueba contundente, imposible de simular con discursos oficiales o promesas políticas. La confianza, esta vez, se apoya en hechos palpables. 111 estudiantes inscritos. 74 avanzan al nivel superior en CP2. Cada cifra deja de ser un número abstracto y se transforma en evidencia viva de que la recuperación es real. Cuando cada pupitre está ocupado y comienzan a faltar asientos para tantos niños, la esperanza deja de ser solo un deseo. Se materializa en la vida diaria. Sin embargo, el riesgo es inmenso. Si la situación retrocede, si el miedo regresa, las escuelas y los mercados tendrían que cerrar de nuevo. El Estado perdería, en un instante, toda la legitimidad recuperada, y la política de Traoré sufriría un golpe casi mortal a su credibilidad. Para las familias, no es solo política. Es la diferencia entre vivir y huir, entre aprender y resignarse, entre trabajar o depender de la caridad ajena. Mientras algunos celebran la reactivación social, otros no pueden dejar de preguntarse si todo esto no es demasiado frágil. ¿Hasta dónde puede sostenerse este renacer? Un solo retroceso podría desmoronar la confianza colectiva y devolver la sombra del éxodo, la inseguridad, la desesperanza. La historia queda, por ahora, en suspenso. ¿Qué caminos se abren ahora para Jorot, Tanunya y el resto del país? Pero incluso en medio de la incertidumbre, hay señales de que algo profundo está cambiando. La siguiente escena muestra cómo los habitantes de Jorot y Tanunya empiezan a tomar decisiones que antes parecían impensables. En los próximos 12 meses, Burkina Faso enfrentará una encrucijada. Podría consolidarse como ejemplo de renacimiento o caer de nuevo en el abismo del miedo. Todo está en juego. La vida de miles de familias, la recuperación de la economía y la posición del país ante el mundo dependen de lo que ocurra ahora. No existen certezas, y cada decisión puede inclinar la balanza hacia el porvenir o hacia la ruina. El escenario base, el más probable según los analistas, apunta a una consolidación lenta pero visible. En este trayecto, la rutina diaria comienza a volver. Las escuelas abren, los niños regresan a las aulas y los mercados respiran de nuevo. Sin embargo, la memoria del horror sigue latente, y todos saben que la seguridad es frágil. Basta un solo incidente para hacer vacilar la confianza y amenazar lo que tanto costó recuperar. Pero también existe la posibilidad de un salto positivo. Si, durante los próximos meses, los servicios públicos logran expandirse y mantenerse, si la economía local se reactiva con nuevas oportunidades y los hospitales no cierran, el país podría transformarse. La figura de Ibrahim Traoré se fortalecería aún más, convirtiéndose en símbolo de legitimidad y esperanza. En este contexto, la gente no solo deja de huir, sino que reconstruye. El retorno se transforma en arraigo, y Burkina Faso se perfila como modelo de resiliencia africana. Sin embargo, el riesgo contrario nunca desaparece. Un solo ataque, la pérdida de control en una región estratégica o la reaparición del miedo pueden vaciar de nuevo los pueblos. Los avances podrían desmoronarse en pocos días, forzando a cientos de familias a huir y sumiendo al país en otra ola de incertidumbre. Las escuelas volverían a cerrar, los mercados quedarían en silencio y la vida, suspendida. Una pesadilla colectiva que nadie desea repetir. La clave, entonces, está en diversificar los pilares de la reconstrucción. No basta con la presencia militar. Se necesita reforzar la educación, garantizar el acceso a la salud, impulsar la economía local y mejorar la comunicación entre el Estado y las comunidades. Solo así la normalidad dejará de ser un paréntesis
y podrá convertirse en algo duradero. La apuesta es, en última instancia, de vida o muerte para el país. Si la consolidación triunfa, miles de niños seguirán estudiando, las familias podrán planificar su futuro y el país recuperará su dignidad en el escenario internacional. Si fracasa, el ciclo de miedo y desplazamiento volverá a comenzar, y todo el esfuerzo colectivo será puesto en entredicho. ¿De qué manera podemos extraer y aplicar las lecciones de esta experiencia para construir una estabilidad sólida y duradera en Burkina Faso? Para responder a esa pregunta, debemos mirar de cerca los aprendizajes y desafíos que ha dejado este proceso. Es allí donde se juega el futuro inmediato de Burkina Faso. La victoria no es un evento aislado, es una ruta que se construye con constancia, día tras día, con acciones tangibles y compartidas. Para consolidar lo alcanzado, hay que ejecutar 5 movimientos esenciales. El primero es fortalecer la seguridad comunitaria mediante patrullas coordinadas. Esto no es solo cuestión de presencia, es asegurar noches tranquilas y trayectos escolares sin temor. El segundo paso es estabilizar la educación. Aquí, el respaldo material y docente resulta clave. Cada libro entregado, cada maestro apoyado, permite que aulas llenas, como las de Yorot y Tanuña, conserven o mejoren su asistencia, sembrando esperanza donde antes había incertidumbre. Tercero, reactivar la economía local. La vida solo renace si los mercados abren y funcionan, por lo menos 5 o 6 días cada semana. Así, las familias recuperan ingresos, los productores hallan compradores y la comunidad vuelve a latir. El cuarto elemento es relanzar los servicios sociales en cada comuna. No basta con seguridad, salud y gestión local deben estar presentes y accesibles, solucionando necesidades urgentes. Solo así, el retorno se vuelve duradero y el Estado recupera legitimidad ante su gente. El quinto y último paso: priorizar la comunicación y medir la confianza social todo el tiempo. Escuchar a los vecinos, identificar inquietudes y responder con rapidez distingue una reconquista viva de una promesa vacía. La credibilidad se construye diálogo a diálogo, gesto a gesto, fortaleciendo el tejido comunitario. Si estos pasos se descuidan, la reconquista podría evaporarse y convertirse en un recuerdo lejano. El éxito colectivo depende de la suma de pequeñas acciones individuales que sostienen el cambio real. Nada resume mejor este proceso que la imagen de una escuela llena o de un mercado vibrante. Porque es en la vida cotidiana donde se decide el verdadero futuro de un país. Pero incluso con estos avances, la estabilidad es frágil. Basta una fisura para que regrese la incertidumbre. ¿Qué ocurre cuando surge un nuevo desafío en el horizonte? La victoria, en verdad, no se mide simplemente en cifras. Se revela en vidas que vuelven a palpitar, en rutinas que desafían al miedo. Hablamos de números: 111 alumnos regresando a una escuela, 74 en otra. Sin embargo, detrás de cada pupitre, detrás de cada puesto del mercado, hay una familia, una comunidad que resiste y se reinventa. El regreso a la vida cotidiana no es solo un dato, sino el pulso de un país que se niega a rendirse. Las imágenes de Jorot y Tanuña, con escuelas abiertas y mercados llenos de voces, prueban que recuperarse no es un acto abstracto. Es la suma de miles de gestos. Madres preparando desayunos, niños con mochilas heredadas, comerciantes desplegando frutas al sol. Cada acto sencillo es una batalla silenciosa contra la incertidumbre. En medio de esto, Ibrahim Traoré emerge como símbolo, pero el protagonismo real lo tienen las multitudes anónimas. Son ellas quienes, al decidir volver, enseñar, comerciar, aprender, tejen la base de la esperanza colectiva. Porque la verdadera reconquista no ocurre en oficinas, sino en el lazo reconstruido entre vecinos y conocidos. Pero este renacer solo es posible si todos asumimos nuestra parte. La paz y la normalidad no dependen solo de los líderes, sino de la acción cotidiana de la gente común. Contar tu historia, reconstruir tu entorno, es también un acto de soberanía y valentía. Desestimar el valor de estos relatos sería limitar la transformación. Si vemos la recuperación solo como un fenómeno local,
Arriesgamos dejar abiertas las heridas y que el futuro siga siendo incierto. En cambio, si cada historia resuena a nivel nacional, la reconstrucción se convierte en una ola colectiva e imparable. Así que la pregunta vuelve a ti. ¿Qué parte de esta nueva normalidad quieres fortalecer primero? La educación, la economía de tu barrio, la confianza entre vecinos. Tu voz cuenta, tu acción suma. Comparte tu experiencia y haz que el cambio comience a tu alrededor. La reconstrucción es un mosaico de esfuerzos dispersos, guiado por la voluntad común de no retroceder jamás. Ahora es el momento de decidir qué relato queremos heredar a quienes vendrán después. Para ilustrar cómo otras sociedades han consolidado estos logros, miremos ejemplos internacionales. En Ruanda, tras el genocidio, la apuesta por la educación y la reconciliación comunitaria permitió transformar la percepción internacional del país. Programas de reintegración y justicia local, como el Gakaka, dieron voz a víctimas y victimarios, reconstruyendo el tejido social. En Liberia, la implicación de la sociedad civil en la reconstrucción de escuelas y mercados fue fundamental para consolidar la paz. Burkina Faso puede aprender de estas experiencias y adaptarlas a su realidad. Por ejemplo, crear foros de diálogo entre autoridades, líderes tradicionales y vecinos. Así se detectan riesgos a tiempo y se evitan rupturas. Promover cooperativas agrícolas y talleres de formación laboral para jóvenes aumenta la resiliencia económica. Garantizar la presencia de clínicas móviles en zonas rurales refuerza la salud y la confianza. En la práctica, cada familia puede contribuir, organizando comités escolares, participando en el mercado local, cuidando la limpieza de los espacios públicos. Los docentes pueden organizar sesiones de apoyo para alumnos que han perdido clases por la crisis. Las mujeres, tradicionalmente el pilar de la economía informal, pueden liderar redes de apoyo para madres desplazadas. El Estado, por su parte, debe garantizar recursos mínimos, materiales escolares, acceso al agua potable, seguridad en los trayectos. La colaboración con organizaciones internacionales puede sumar recursos y capacitación, pero la prioridad debe ser siempre la apropiación local de los proyectos. En escenarios de riesgo, los líderes comunitarios pueden organizar simulacros de evacuación y planes de contingencia, aprendiendo de la experiencia de países con desastres naturales o conflictos armados recurrentes. Así, la población está preparada para responder ante cualquier amenaza, reduciendo el impacto de posibles retrocesos. La juventud, clave en cualquier proceso de transformación social, debe ser incluida en la toma de decisiones. Espacios de debate, concursos de ideas, brigadas de voluntariado. Todo suma para construir un futuro que responda a las aspiraciones de la próxima generación. Por último, la comunicación constante es esencial. Radios comunitarias, grupos de mensajería y asambleas abiertas permiten mantener informada a la población, evitar rumores y fortalecer la confianza. La transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas previenen conflictos y refuerzan la legitimidad de las autoridades. En síntesis, la experiencia de Yorot y Tanunya demuestra que la reconstrucción es posible, pero requiere vigilancia, compromiso y creatividad. No existe una receta única, pero sí principios universales: solidaridad, participación, adaptabilidad. Así, la respuesta a la pregunta inicial cobra sentido. Los signos de vida. Los pupitres ocupados, los mercados abiertos, las familias que regresan. No borran de inmediato los años de dolor, pero abren la puerta a un futuro diferente. Un futuro que, con trabajo y voluntad colectiva, puede superar el miedo y la fractura. El destino de Burkina Faso, como el de tantas otras naciones que han pasado por la tormenta, dependerá de la capacidad de transformar la rutina recuperada en cimiento de estabilidad duradera. El desafío es inmenso, pero también lo es la fuerza de quienes, día a día, eligen quedarse, resistir y reconstruir. Tú, que escuchas y reflexionas sobre esta historia, formas parte de ese cambio. La reconstrucción empieza en lo cotidiano, en cada gesto de solidaridad, en cada palabra de aliento,
en cada decisión de no retroceder. Juntos, podemos escribir un nuevo capítulo para Burkina Faso y para todos los pueblos que enfrentan la adversidad con dignidad.